Bueno, comenzamos. Importante entonces que nos vamos a tener que comunicar por si alguien una pregunta con las manitos, porque acá no aparece el chat, así que no voy a poder contestarles si mandan un chat. Así que con las manitos va a ser más práctico. Bien. Bueno, ante todo, agradecerles, primero buenas noches, buenas tardes, porque hay algunas alumnas y decodificadoras, consultantes en decodificación de México, que están acá presentes también. Entonces, a todos, darles las gracias a todas por acompañarme. Muchas gracias, todo esto. Hay un montón de caras conocidas de varios años, y me hace muy feliz. Bien, acá hay dos que levantaron las manitos. Bueno, ténganme paciencia, chicas. Bueno, la verdad que verlas a todas, la mayoría, hay muchas que son conocidas y que seguimos transitando o hemos transitado varios años juntas, me llena el alma. Y a las que por primera vez nos encontramos y nos conocemos, bueno, muchas gracias por estar hoy. El porqué de esta charla es algo que yo tenía muchas ganas de poder conectarme, de poder interactuar, de poder estar más cerca y poder charlar de algunos temas que a veces nos preocupan o nos ponen mal, porque esto de estas alergias es algo muy recurrente que cada vez se escucha más. Toda la gente es alérgica a algo o a alguien, y desde la decodificación eso es algo tan simple. No es que sea sencillo, ¿sí? No fácil, pero es tan simple de poder restablecer uno su salud, que bueno, dije, es un buen momento, todos en esta tenemos un poquito de más, tenemos más tiempo libre y todo, y bueno, y nos podemos reunir acá al poder compartir estas horitas. Hay mucho material, las que me conocen, bueno, me gusta mucho material, pero vamos a tratar de que sea algo ameno y que no las agote a ninguna. Antes de un poquito de empezar a hablar específicamente de las alergias, es un poquito de contarles cuál es la visión de la Escuela de Codificación Integrativa, donde yo soy la creadora de esta línea, pero más allá de esa, de todas las escuelas, el para qué para qué descodificar, o qué es descodificar, un poco eso es contarles de esto. Ustedes conocen que hay muchas líneas de codificación: la biológica, la existencial, la cuántica, la bioneuroemoción, y lo más importante, creo que todas las que tenemos en común, todas tenemos un objetivo en común, que es ayudar a la persona que padece, ayudar a la persona que la está pasando mal. ¿Para qué? Para que libere, para que sane su síntoma o enfermedad. Cuando hablamos de síntomas, sabemos que pueden ser síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas existenciales. Cualquier síntoma puede sanarse. Como siempre yo le digo en las formaciones, esto no lo hace el decodificador o el consultor en decodificación, sino nosotros acompañamos. Todo el trabajo es de la persona. Ella es la que va a descubrir esas historias, va a descubrir esas emociones que están bloqueadas, que están escondidas, y va a tomar conciencia de todo eso. Y eso es lo más importante. Entonces, una vez que yo libero, suelto y tomo conciencia, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora me hago responsable de mi vida. Ahora
modifico, soy responsable de mi vida, de mi salud, y acciono, y hago cosas. Salimos, como yo siempre lo digo en las clases, del lugar de víctima, y soy dueña y responsable de mi vida. Entonces, para ello lo más importante es asumirnos que somos hacedores, creadores de nuestra realidad. ¿Sí? Y que nosotros descodificamos y sanamos para lograr ese cambio, ¿sí? En la forma de ver y entender la vida, y principalmente nuestra vida. Entonces, porque a partir de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y principalmente de nuestras creencias, estamos constantemente creando la realidad, creando nuestra realidad. Entonces somos los únicos responsables de ella. Y somos responsables de nuestro bienestar emocional. Entonces seguramente hay varias que me preguntarán, yo me creé esta vida que la estoy pasando mal, que sufro, y aunque no les guste la respuesta, es así. Es decir, pero es así en forma inconsciente, porque nosotros no somos conscientes de que no estamos creando esta vida. Todo esto pasa desde el inconsciente. Ustedes saben que somos de 5 a 3% conscientes y el resto es todo inconsciente. Entonces, nosotros hablamos en decodificación desde el inconsciente biológico, no el de Freud. Entonces, acá es importante, y eso siempre lo recalco, no hay mala suerte, no hay karma, no es que el mundo está contra mí. Porque ahí somos grandes hacedores los seres humanos, grandes hacedores de justificaciones. Nos justificamos de todo lo que nos pasa. Por eso lo más importante es tomar conciencia de lo que estoy gestionando, de mis creencias, y cuando es necesario tengo que romper esas creencias, ¿sí? Destruirlas, modificar los valores, es decir, soltar, liberar los mandatos, esto ya no lo quiero, no es para mí, en un momento sirvió, ahora no. Entonces agradezco amorosamente, pero ahora lo dejo. Entonces, eso es importantísimo darnos cuenta. Primero que esté inconsciente, que es muy obediente, este inconsciente biológico que lo único que quiere es que se preserve la vida, que nosotras continuemos, que continúe nuestro clan y que se expanda, que él es el que nos gobierna. Entonces tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo y decir, bueno, hasta acá. Ahora yo quiero esto. Para mi vida necesito esto. Y vamos a ir en búsqueda de eso. Y esos son los cambios. Son los cambios, porque yo puedo ir a hacer un montón de tipos de tratamientos, pero si no soy yo que con todo lo que obtengo modifico, y va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Y después me quejo, porque nosotros tenemos el arte, todo ser humano, de quejarnos. Perdón. Entonces, desde ese lugar es importante, antes de empezar a hablar de las alergias, es esto, es cuál es el objetivo de la decodificación, cómo vamos a, que nosotros nos tenemos que responsabilizar, nos tenemos que hacer cargo de nuestra vida, de nuestra salud, y nos tenemos que hacer cargo de la enfermedad que tenemos, de los síntomas que tenemos, porque son creación nuestra. Si no nos hacemos cargo y no modificamos cosas, nos vamos siempre a tropezar, como decimos, con la misma piedra. Y esto nos pasa en donde nosotros podemos charlar desde, lo vemos familiarmente, o desde amigas, o consultantes, o pacientes, que me dice, no puede ser, siempre me enamoro con el mismo tipo de hombre que me abandona. Y digo, no más,
estos hombres abandónicos y siempre me pasa lo mismo. Lo mismo, historias de no reconocimiento laboral o de escasez económica. Bueno, entonces ahí tenemos que ver, nos tenemos que poner en acción y ver qué cosas tengo que tomar conciencia y modificar. Eso es fundamental. Porque todo, como estamos regidos por el inconsciente, este inconsciente es inocente, no juzga, no sabe lo que está bien, lo que está mal, solamente quiere es que uno continúe su evolución. Lo único que quiere es que estemos ahí, nos quiere preservar, entonces él hace rápido las cosas. Y como no sabe si está bien o está mal, pero lo que va a hacer es práctico y nos permite que nosotras continuemos viviendo, que nuestra especie continúe, lo hace. Nosotros seguramente hay cosas que nos suceden que las agradecemos e interiorizamos y estamos súper felices. Y hay otras que no nos gusta. Bueno, ahí es donde tenemos que modificar, ahí es donde nos tenemos que hacer cargo y dejar de quejarnos, seguir, como dije antes, golpeándonos de nuevo. Nuestro inconsciente lo que hace, nos aleja del daño, nos aleja de aquello que nos pueda dañar, nos pueda lastimar. Las soluciones quizás nos guste o no, pero él es muy respetuoso de eso. No es inteligente, sino que obedece, es práctico. Entonces, desde la decodificación y desde la decodificación integrativa vamos a acompañar nosotros al consultante a ese camino de liberación, de transformación, para que pueda darse cuenta de esas creencias, de las emociones, de los mandatos, todo aquello que hay que soltar, todo aquello que hay que transformar. Importante, la base de todo esto son las creencias. Si nosotros podemos modificar las creencias, es un paso muy importante que vamos a hacer. Es un primer paso fundamental. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo o podemos seguir? Qué tos, qué tos. ¿Qué pasa? Que comenzó la tos. ¿Qué pasa? Que comenzó la tos. Entonces, acá es toda sanación, todo volver a nuestro equilibrio, a nuestro bienestar emocional, físico. Depende entonces que accionemos, que tomemos conciencia, accionemos, ¿sí? Porque si no vamos a seguir poniendo toda la culpa en el otro, proyectando en el otro todo lo que me pasa, ¿sí? Y así creo que me libero, porque bueno, me saco, se lo entrego al otro, esto no es mío, es él que me hace esto, es es él, mi jefe, el que no me reconoce, yo hago todo bien, él no, yo tengo mala suerte porque viene otro, viene un acomodado y me saca. Entonces, son todos los otros. Yo no hago nada, yo soy buena y me pasa esto. Qué mala suerte que tengo. Para el inconsciente no hay otros. No hay otros. Los otros son espejos. Y eso me van a escuchar muchas veces decir eso. Son espejos, son proyecciones. Yo me saco todo, lo mío, por no decir, me saco la mugre, ¡puc! Y se la tiro al otro. Entonces, es el otro el que hace. Yo no. Entonces, vamos a seguir repitiendo todo eso y la vida, hasta que nosotros no sanemos eso y reconozcamos, ¿sí? Se va a seguir repitiendo y vamos a seguir
encontrando jefes que no nos reconozcan, o compañeros que nos quiten ascensos, u otras cosas, pero eso es lo importante, el poder reconocer que todo está en nosotros. Como decían, se me fue, el poder está dentro de nosotros. Eso es importante. ¿Y qué es poder acá en decodificación? Es reconocernos que nosotros somos los hacedores de nuestra vida. Eso es importantísimo y vamos en la descodificación a que el paciente logre eso, mejor dicho, el consultante. Como soy psicóloga se me pega a veces el paciente, pero es eso, que tenemos que las personas que van a decodificar, que van a sanar, y nosotros principalmente también como decodificadores, tenemos que saber y tenemos que incorporar que todo está relacionado, que no está separado principalmente cuerpo, mente y espíritu. Es decir, nosotros venimos de la creencia de que todo es dual, que la mente es dual, ¿sí? Que es blanco o negro, que es bueno o malo. Es decir, nada, siempre estamos polarizados, vivimos polarizados, vivimos con esa mente dual. Y todo este nuevo paradigma y ya está demostrado por la biología, por la física cuántica, por un montón de ciencias, de que está todo interrelacionado. Una cosa no es diferente a la otra, está todo unido con eslabones. Entonces, esto también es otra cosa que tenemos que ir incorporando. Que somos unidad, y vamos a eso. Tenemos que tomar, que Enrique Corbera habla mucho, llegar a la conciencia de unidad, que somos uno, ¿sí? Y que entre el blanco y el negro hay un sinfín de grises, y tenemos que ir ahí también. Nos tenemos que abrir a esa mente cuántica, nos tenemos que abrir a esa mente holística. Es importante el poder dejarnos, porque desde Descartes, la ciencia como que nos cortó cuerpo y mente, tenemos que, y hace cientos y cientos de años, bueno, ya hace varias décadas que esto ya no va más, que no es así, que hay entre el blanco y el negro hay grises, hay muchos grises, muchísimos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay muchas soluciones, múltiples miradas ante un evento, ante algo que nos aqueja. Entonces, ¿qué depende de las diferentes soluciones? Depende de mis creencias. Depende del cristal con que yo estoy mirando la realidad. Entonces, es un bienvenidos a estos nuevos pensares, es decir, todo es ni sí ni no. Tenemos muchísimas otras opciones. Entonces, esto es una de las bases importantes en que la decodificación separa, ¿no es cierto?, para transitar. No la dualidad, porque también, más allá de los científicos hace cientos de años, también la dualidad la representan las religiones, porque sos bueno, sos malo. Si haces unas cosas mal, te echan del paraíso. Entonces también está la mente dual, ¿sí? Bueno o malo. Entonces, más allá de eso, y no nos vamos a meter en esos temas, que hay mucho para hablar de eso, más allá de eso ya venimos nosotros en culturas duales. Estamos atravesados
por la dualidad. Entonces, es nuestro gran desafío de buscar y abrirnos a múltiples soluciones, a esta mente holística, mente cuántica. Esos nombres están circulando hace muchos años. Abrirnos a eso. ¿Por qué? Porque los síntomas, que responden a muchos factores, son mensajes, y hay que aprender a leerlos, ¿sí? El síntoma nos habla para decirnos que algo no funciona en nuestro caminar, que es inútil. Perdón, el síntoma nos dice que es útil y está al servicio de la vida. Entonces, es importante abrirnos a nuestra mente. Alguien creo que levantó la mano por si quiere hablar. A ver. ¿Hacer una pregunta? Sí, levantaron Marga, Galaxy, no sé quién es Galaxy S6. No sé si quieren preguntar algo. Pueden sacar, pueden Hola, Adri. desactivar y Yo. preguntar. Sí. Soy Eugenia, Adri, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo andás? Sí, bien, ¿vos? Bien. ¿Querías preguntar algo? Te hago Sí, quería preguntar algo con esto de poner en práctica esto que venías hablando vos, ¿no? Cómo uno lo trae en el inconsciente, ¿no? Voy a usar el mismo ejemplo de lo laboral que decías vos. Bueno, no me reconocen mi trabajo y no me pagan por ello y yo en el papel de víctima. ¿Cómo sería ponerlo en práctica? ¿Enfrentar y reclamar lo que uno merece? ¿A eso te referís? No, no es tan simple, no es tan así. Primero es, Bueno, sí, ponele que es eso, no hay un reconocimiento, ¿sí? claro. Cuando hay no reconocimiento y escasez de dinero, todos esos programas vienen más allá de la vida contemporánea, de tu vida, eso viene, es ancestral, es del árbol genealógico. Entonces, tenés que ir en búsqueda de, en esta vida, encontrar momentos en que te sentiste quizás no reconocida, ¿m? Sí, No sí, escuchada, no mirada, no reconocida. Si uno encuentra eso, libera esas emociones que están frente con esa información, libera y va modificando. Es decir, pero primero tenés que limpiarlo, porque no claro, sí, solamente sí, con sí, la sí, toma sí. de conciencia, a veces hay que ir un pasito más. Mm, Después tendrás que ir a ver qué le pasó a tu mamá cuando vos estabas en la vida intrauterina, es decir, cuando vos estabas formándote, ¿qué le pasó a mamá? ¿No se sintió reconocida? Es decir, hay que ver los sentimientos de mamá, las emociones de mamá, porque vos sabés que las emociones de mamá, mamá y bebé son uno. Entonces, sí, cuando nosotros, y eso lo vamos a charlar en alergias, vos me decís, ¿desde cuándo no te sentís reconocida? Desde siempre. Me decís, toda mi vida no me sentí nunca reconocida. mm, Entonces ahí quizás eso es una emoción de mamá. claro. Entonces, vamos. Y si no, vamos al árbol, porque seguramente hubo muchas situaciones, o varias situaciones, en donde ser reconocido es peligroso. ¿Qué quiere decir? En la biología hay un principio importantísimo que es todo lo que da vida se repite, todo lo que da muerte se elimina. Entonces quizás habrá muchas historias que no sé, en la escasez económica o reconocimiento, historias de que ser reconocido significó para el clan muerte, traición, Claro. Mm, división de la familia. Entonces, seguramente la biología, para asegurarte tu existencia, te va a traer
todo lo contrario, el no Claro. reconocimiento, la escasez, porque se asegura de que vos sigas viviendo. Entonces, desde ese lugar, tenemos que ir a cada uno de estos momentos en donde puede estar esas huellas, esas marcas, y ver qué pasó ahí y liberar. Uh-huh. Está bien, buenísimo. Era más o menos para entender el concepto, ¿no? Sí, Pues sí, sí, sí. no era por Sí, sí. mí, A sino ver, por... si vos vas a exigir un aumento o un ascenso, pero dentro tuyo te sentís que no sos una persona valiosa, no vas a encontrar. Claro, Vas a encontrar. Ahora, claro, si vos descodificás, encontrás y podés liberar todo eso, vas a ir seguramente a pedirle un aumento y lo vas a conseguir. claro. Porque Sí. primero tenés que sentirte vos, convencerte a vos que sos valiosa y que sos reconocida y que sos importante. Entonces, Claro. si no, si no hay esa sanación, podés ir a hablar y no va a suceder. Sí, obvio, te echan encima. Seguro te echan. Bien, había alguien que más quería hacer otra pregunta porque Gracias. levantaron las manos. Gracias, Eu. ¿Alguien más quería preguntar porque vi levantar las manos? ¿No? Bien. Bueno, entonces, nos habíamos quedado que comenzamos a hablar sobre síntomas. Esos síntomas que tenemos, físicos, emocionales o existenciales, como el que recién habló Eugenia, el de la escasez, el del éxito laboral y todos que son síntomas existenciales, nosotros desde la medicina tradicional siempre tratamos de tapar los síntomas, ¿sí? Con algún medicamento y todo. Que está bueno, porque a veces uno necesita, no tiene por qué soportar grandes dolores. Si uno transita este síntoma y puede aliviar el dolor para transitar y para poder, más allá, sanarlo y todo, está bien. Pero tenemos que ser conscientes de que los síntomas, como dije antes, son mensajes, ¿sí? Nos habla para decirnos que algo entre lo interno y externo no está bien, ¿sí? Y él insiste de distintas maneras, es útil, muy útil, porque está a servicio nuestro. Pero a veces no podemos escuchar. Entonces, luego aparece la enfermedad. Y esta enfermedad es una solución biológica para darnos tiempo suficiente para cambiar algo de nuestra existencia. Algo está mal, ¿sí? Y esto no es porque tengamos, nuevamente repito, tenemos mala suerte, o que somos las personas que estamos como marcadas para ser infelices, para destruirnos, para no disfrutar la vida. No, nada de eso. Nada de eso. Esta enfermedad me dice a mí que yo hace tiempo me enfrenté a algo muy dramático, a una situación, algo que fue muy dramática, que fue sorpresiva, que fue inesperada, y que no pude contarlo, que no le pude poner palabras, no pude expresarlo, y que lo viví en soledad. Y eso, que fue tan dramático, que lo viví en solitario, eso en mí dejó una huella. Dejó una huella que va a querer sanarse. Entonces, se va a repetir. Y hasta va a llegar un momento en que va a producir una enfermedad o un síntoma. Y ahí es cuando nosotros nos ponemos en movimiento, porque antes no nos damos cuenta. Entonces, la enfermedad es eso, es una nueva oportunidad, es el primer paso para poder descubrir cómo vivimos, cómo sentimos.
y nos tenemos que hacer cargo de que tenemos que modificar todo aquello que no necesitamos, que ya no necesitamos más en nuestra vida, para poder recuperar nuestra plenitud. Entonces, agradecemos al síntoma, pero nos ponemos en acción, ¿sí? Porque si nos sentamos y lloramos, no nos sirve. Entonces, la enfermedad vino, ¿sí? Y el síntoma está, entonces tengo que escuchar el mensaje, tengo que descifrarlo, y eso, desde la Escuela de Codificación, es eso, vamos a escuchar, vamos a acompañar a la persona que descubre ese mensaje, para poder transformarse, para poder sanar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a escuchar al cuerpo, algo que no hacemos, porque todavía seguimos como que cuerpo y mente está separado. Entonces no escuchamos al cuerpo. Y ahí está el gran problema. El poder, tenemos que conectarnos con el cuerpo, escuchar a ese cuerpo. Y importante, como decía el doctor David Hawkins, que es psiquiatra, investigador, falleció en el 2012, y él habló mucho de conciencia avanzada, tiene unos libros muy, muy interesantes, y él decía que lo valioso del cuerpo es su capacidad de comunicación, porque el cuerpo es el medio por el cual transmitimos información y compartimos conciencia. Entonces, el cuerpo nunca nos miente. Nosotros podemos ser grandes mentirosos, pero nuestro cuerpo no miente. Nuestro cuerpo habla más sin palabras, ¿sí?, que con ellas. Es decir, y eso nos pasa siempre. Si estamos con un amigo o con un familiar y le decimos, ¿cómo estás? Y te dice, está bárbaro, estoy bárbara, pero la palabra no coincide con la expresión del cuerpo, te dice bárbara y está con los brazos abajo, la mirada en el suelo, y nos está mintiendo, pero el cuerpo no. Entonces, gran ejercicio, gran cosa importante en nosotros, empezar a enfocarnos en el cuerpo. Vamos a prestarle atención, vamos a auto-observarnos, qué nos pasó, qué nos pasa ante ciertas palabras, ciertas situaciones, ¿sí? Es decir, tenemos que identificar las emociones, porque ustedes saben, y eso lo vimos en la última clase con las alumnas en las formaciones, las emociones se producen en la mente, pero se sienten en el cuerpo. Entonces, lo importante es, al tomar contacto con mi cuerpo, también tomo contacto con mis emociones. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se enferma por sí solo. Y como sabemos que la mente no está separada del cuerpo, nosotros nos enfermamos por nuestros pensamientos, por nuestras creencias, por lo que sentimos, por nuestros sentimientos. ¿Sí? Entonces, importante para poder transitar todo este camino de sanación es poder conectarnos con nuestro cuerpo, cosa que uno observando, generalmente las personas no se conectan con el cuerpo, sino se conectan con la razón y con el intelecto, pero no con el cuerpo ni con las emociones. Porque a partir de ellos, y a observar el cuerpo, y a observar las expresiones, todo lo no verbal, vamos a empezar a descubrir esos mensajes. Y es un gran desafío.
Es un gran desafío para el consultor, para acompañar a la persona y para el consultante a descubrir eso y tomar conciencia. Y tomo conciencia y tengo que activar. Algo tengo que hacer. Entonces, cuando tengo algún síntoma, como puede ser, no sé, acidez de tengo acidez de estómago, no sé, ante algún evento, no sé, entro a mi oficina y tengo acidez de estómago. Yo tengo múltiples justificaciones. Comí apurada, o lo que comí no era saludable, o en el subte fui toda apretada, o mucho tránsito, y iba en el auto con mucho tránsito y se me cruzaron. Tengo muchísimas justificaciones. Pero antes que esas justificaciones, que estaría bueno sacarlas, acostumbrarnos a decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy percibiendo? A ver, me conecto con mis sentidos. ¿Qué percibo al entrar? ¿Qué siento al entrar a la oficina? Entonces, en esa autoobservación nuestra, es fabulosa porque es un buen ejercicio para no mentirnos. ¿Sí? Es algo maravilloso el poder ir descubriendo todo, es decir, qué me pasa, qué siento, qué le pasa a mi cuerpo cuando entro a la oficina. Entonces ahí, cuando yo puedo sentir, puedo detectar la emoción, puedo detectar el pensamiento que viene como si fuese un letrero luminoso, esos pensamientos automáticos que vienen como letreros luminosos. Entonces, ahí, en esta autoobservación, voy a poder atender lo que dice. Puedo ir descubriendo qué es lo que me está pasando, qué historias hay, qué historias hay debajo de esa acidez de estómago. Y así voy a comenzar a reconocer mis creencias y poder evaluarlas y ponerlas en duda, y decir, esta creencia me es útil para mi vida, la honro y continúo. Esta creencia no es útil, no me sirve, solamente me crea obstáculos o no me deja sentirme pleno, la libero. Entonces, ese es un comienzo, ¿no es cierto? Ese es un gran comienzo, un primer paso en poder autoobservarme. También es importante lo importante es que es poder conectarnos con nuestro cuerpo y no andar viendo, pero a mí me pasa esto, pero al otro no. Empezar a compararme. ¿Por qué? Porque ante una misma situación no todos reaccionamos de la misma manera. A nivel biológico todos reaccionamos diferente. Entonces eso también, y no tenemos que juzgar, porque eso es un buen ejercicio para no juzgar, que es otra cosa importante, porque el inconsciente no juzga. Y pasa eso, por ejemplo, no sé, ¿vieron esas historietas o una película, una historieta en donde alguien está en el cine y gritan fuego? Entonces ahí responden todas de diferentes maneras. Unos salen corriendo, otros lloran y gritan, y otros salen tranquilos caminando con calma. Entonces, no juzgar, conectarse con uno, escuchar al cuerpo, descubrir lo que yo tengo que modificar. Eso es lo importante. Pensamientos, percepciones, todo lo que sea necesario, creencias, estamos ahí para modificar eso, para hacernos responsables. Cuanto más negamos, cuanto más lo ponemos en el otro, se lo tiramos al otro, más nos vamos a enfermar. Por eso lo más importante es cambiar la creencia. Si cambiamos las creencias, los sentimientos, las emociones, entonces vamos a empezar a vamos a ir reescribiendo nuestra historia. Vamos a poder liberar, honrándolo, todo aquello que hasta ahora
estuvo en mi vida, pero ya no la quiero más. Yo decido, siento que no la quiero más. Entonces, ese es el gran desafío. Y eso es un poco, yo quería dar un panorama lo que es la decodificación. Es un reconocimiento, es un soltar aquello que no nos sirve, reconocernos, es decir, conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, a estas emociones ponerlas en palabras, ya están los sentimientos ahí, y cuando hay que romper creencias, se rompe creencias. A veces cuesta mucho romper creencias porque nuestro gran miedo es que estas creencias, como son ancestrales, nos van a echar del clan, o vamos a ser expulsados, o no nos van a querer. Y no es así. Es decir, lo más importante es poder reconocerlas y modificarlas. Un poquito, podemos hablar mucho más, pero es un poco para entender y para poder entrar en las alergias, como que es la base o los cimientos de la decodificación, que hay muchísimas líneas, como dije antes, hay muchísimas líneas, todas muy respetables, pero todas tienen esta base. Hay como una conexión con el cuerpo, un reconocimiento de emociones, de sentimientos y grandes modificaciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien. Bien, bien. Bueno. Y ahora vamos a ver qué pasa, qué historias nos cuentan las alergias ante todo esto. Las alergias la definición de alergia, quiero cambiar y no me deja, bueno, no importa, ya va a poner. Las alergias son según la definición, es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario ante una sustancia que es inofensiva para la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Es decir, uno puede ser, acá un poquito al dibujo, uno puede ser alérgica a alguna fruta en especial, no sé, a las frutillas, puedo ser alérgica a los huevos, a la leche, al pan, a algunas flores, puedo ser alérgica a las rosas, puedo ser alérgica al jazmín, al sol, a la miel, a las abejas, a los pelos del gato, a los pelos del perro, a los metales. Es decir, hay infinidades de elementos en donde generalmente no tendría por qué suceder nada, porque son inofensivas, no hacen daño. Pero para las personas alérgicas, ¿sí? Esa sustancia que se llama alérgeno, ¿sí? El alérgeno es un invasor, ¿sí? Es alguien que nos invade de una manera y nosotros reaccionamos de una manera desproporcionada. Y ahí y va a haber diferentes síntomas. Síntomas van a aparecer en los ojos, en la nariz, en la garganta, en los pulmones, en la piel, en nuestro sistema digestivo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué nos cuentan estas alergias? Las alergias nos cuentan en la mayoría de las veces historias de nuestra vida, pero de nuestra vida contemporánea, de nuestro vivir actual. Hay alergias que también, pero en menor medida, nos cuentan, tienen historias de nuestra vida dentro de la panza de mamá,
o del árbol genealógico. Por ejemplo, una alergia transgeneracional es la de cuando uno es alérgico al metal, que no puede ponerse ningún arito, ninguna pulsera, ningún collar de algún metal, que uno se brota. Después lo vamos a ir bien. Ese es transgeneracional. Si ustedes me pueden preguntar por qué, yo digo que la mayoría son historias de nuestra vida contemporánea, pero hay niños que nacen alérgicos, o son alérgicos, se ponen alérgicos a los 3, 4 años, o cuando nacen son alérgicos a la leche. Esto lo vamos a ver unos minutos más, pero es invasores de mamá. Es decir, esas memorias tienen que ver con la mamá, no son de él. Ustedes saben que hasta los 4 años, y algunos autores dicen hasta los 7, todo síntoma de niño es de la mamá, es de la vida intrauterina. Entonces, ahí nos está contando historias de mamá, qué le sucedió a mamá. Las alergias nos cuentan historias de que ante una situación que es estresante o es dolorosa, se desencadena como una tormenta emocional, un fuerte impacto emocional que pone en alerta todos los sentidos, a todos los sentidos, grabando todos los eventos, todo lo que sucede. Y, por supuesto, eso se va a guardar en el inconsciente. Se va a activar, se va a guardar como un anclaje, como una huella. Se va a guardar en forma de un sonido, se va a guardar en forma de un aroma, se guarda desde una imagen visual o desde el gusto. Es decir, se guarda completamente, con todo el paquete, más la emoción. Todo se guarda en el inconsciente. Y cuando vuelve a aparecer alguna circunstancia más o menos parecida, no tiene por qué ser la misma, ahí se enciende la alarma. Ahí están las bocinas, se enciende la alarma. ¿Para qué? Para preservarnos, para alejarnos del peligro, para alejarnos de todo aquel mal que pueda que pueda peligrar nuestra existencia. Entonces, ¡boh!, aparece la alergia. Entonces, de nuevo, igual con toda la introducción, ustedes más o menos ya lo entienden, es decir, la alergia nos protege, no nos gusta para nada, ¿sí? Dejar de comer o frutillas, o disfrutar de un helado porque soy alérgica a los lácteos, o de ponerme esa linda bufanda de colores que me gusta porque soy alérgica a la lana, o mucha gente no son alérgicas al sol y no pueden disfrutar o ir, pero es lo único que pudo hacer el inconsciente para cuidarnos. Entonces ahí estamos nosotros. A ver, ¿cómo solucionamos estas historias? ¿Cómo solucionamos estos síntomas? Perdón. Entonces, vamos al descubrimiento de esas historias. Los sentidos están presentes y junto a los sentidos también está la emoción, ¿sí? Eso es importantísimo. Hay 2 momentos en la alergia, que generalmente ustedes a la persona la van a conocer en el segundo momento, no en el primero. El primer momento de la alergia es la fase muda, o a donde ahí identificamos quién es el agresor. Entonces, está bueno, es como una historieta, o lo muestra el libro de Salmon Celan, ¿no es cierto? Están como 2
enamorados, están en el banco de la plaza, están disfrutando del momento, él está súper enamorado y le habla de ese amor. Él no era alérgico. Entonces, estaba sentado junto a su enamorada, se abrazaba a ella, estaban en su plenitud. Y de repente ella le dice, por cierto, te dejo, me voy con Felipe. ¡Wow! Ese momento para él, que no era alérgico a nada, pero él lo vive como algo tremendamente estresante, doloroso, como decíamos antes, de una tremenda intensidad, inesperado, está sorprendido, no lo puede contar o no se anima a contarlo a alguien, para ella no tiene palabras, no puede expresar lo que siente, no le puede decir nada. Entonces, está rodeado en ese parque de flores, hay hermosos jazmines, o hay árboles que hay mucho en las plazas, los plátanos. Tenemos ruido de chicos, pasa un auto con alguna música, el aroma del pochoclo caliente, es decir, todos los sentidos están conectados, todos están conectados en esa escena. Y hay uno de esos sentidos que quizás es el que asoció este momento tan estresante con la emoción. Entonces, el alérgeno, ¿no es cierto? Que puede ser el aroma de las flores, el aroma del jazmín, el perfume del pochoclo, una canción, puede ser, no sé, la madera del banco, el metal, lo que ustedes, pero algo de los sentidos de los 5, algo se conectó, ¿sí? Ahí se unió a la emoción. Entonces, hasta el sol, como figura arquetípica también, ahora lo vamos a ver más adelante, también se puede conectar el sol, este día soleado, hermoso de verano, con esta emoción, con esta situación estresante. Entonces todo ese combo, todo ese paquetito es grabado y guardado en el inconsciente. Y ahí queda esa emoción con el alérgeno, ahí juntitos los dos. Generalmente pueden aparecer síntomas que tienen que ver con los ojos, que lloren los ojos o algo, cuando yo siento que no la voy a ver más, no lo voy a ver más. Entonces ahí los ojos se conectan también con la emoción y con el alérgeno. Yo puedo sentir, no puedo creer lo que escucho, no puedo creer lo que estoy escuchando, entonces me conecta todo lo auditivo, es decir, conecto los oídos. O puedo conectar todo lo que tenga que ver con la piel, cualquier síntoma de piel, que es una separación de no puedo vivir lejos de ella. Entonces, el órgano que te va a mostrar que te va a mostrar toda esta alergia, tiene que ver ese órgano que en ese momento, ¿qué es lo que sintió la persona? ¿Qué es el primer pensamiento que tuvo? No lo voy a ver más, no puedo creer lo que escucho, no quiero escucharlo más, no quiero escuchar esto, no voy a vivir, no puedo vivir lejos de ella. Entonces, ahí, todo eso se grabó, se guardó y está en el inconsciente. Y puede estar años. Puede estar años. No hay tiempo. Y después de los años, quizás él ya se olvidó de ella, conoció a
conoció a otra chica, tiene hijos, hizo su vida, ¿sí? Y de repente ocurre alguna situación que puede estar alejada de esto, ¿sí? No tiene que ser exacto, puede ser otra situación en donde se conecta con el alérgeno, donde estaba silencioso hasta ahora, ¿sí? Y se vuelve reactivo, se activa y desencadena una respuesta exagerada que nosotros llamamos reacción alérgica. ¿Cuál es el objetivo? Como siempre, al inconsciente que nos quiere proteger, el objetivo es que nos alejemos de ese elemento, porque peligramos nuestra vida, nuestra existencia. Entonces, la alergia, la reacción alérgica, o el alérgeno, actúa como un recordatorio, como diciendo, hay un peligro, no te acerques, andate de ahí, mejor esto no. ¿Sí? ¿Por qué? O el para qué. El para qué es para protegernos. Entonces se activa y es como nos protege. Pero este inconsciente hace que cuando vincula el inconsciente, mejor dicho, con esta situación que viene con la emoción y que viene con toda la batería del sentir, y ahí activa todo. Es importantísimo el poder conocer estos momentos, ¿no es cierto? El gran trabajo y desafío. Y las alergias, como son de la vida contemporánea, no son difíciles de sanar. Es muy lindo, está muy bueno. Es lindo el trabajo pero el acompañamiento, ¿no es cierto? La persona va al descubrimiento de esas historias que pueden suceder en la vida en pocos años, hacia atrás pocos años, o puede ser de la infancia. Ahí donde se encuentra. Cuando son generalmente alergias alimentarias, este evento que dejó esa huella, que guardó todo y grabó, y la nueva reacción ante ese alimento no es de muchos años. Es decir, el alimentario, en la intolerancia, en los alimentos eso es rápido. Es como que la segunda fase, esta ruidosa, donde aparecen todos esos síntomas, es bastante rápida. En otros puede tardar unos años y no nos damos cuenta. ¿Qué nos puede pasar que nos molesta, ¿no es cierto? En el sistema respiratorio, todo eso aparece la tos, la sinusitis, el asma, la bronquitis, los ojos rojos, nos pican los ojos, nos lagrimeamos. Cuando hablamos de todo el sistema digestivo, aparece la gastritis, las aftas, el prurito, el picazón anal, el dolor de estómago, la acidez, la gastritis. Entonces hay como diversas manifestaciones de síntomas. Bueno, la piel es una de las más, es un órgano donde más se presentan muchas las alergias y tiene que ver con las dermatitis, la urticaria, eczemas, y saben que este gran órgano está muy relacionado con la separación. Y estas separaciones abruptas y sorpresivas. Y ahora, más allá de que uno usa por este aislamiento, esta cuarentena que estamos transitando, se escucha mucho que
me hace mal la lavandina, o me hace mal tal producto, y no todo el mundo le hace mal. Acá toda la humanidad está usando lavandina, y hay personas que les hacen como eczemas o cortes, y la verdad que les duele mucho. Entonces, tendrían que empezar a autoobservarse, ir a ver qué historias hay debajo de eso, de estas. La piel nos cuenta historias de separaciones, de algo que he perdido, que me he separado y no quise. Es decir, como separaciones obligadas. Entonces, está bueno, si alguien está transitando por eso, a ver, preguntarse, ir y ponerse en contacto con eso, con esas historias, quizás seguramente las va a encontrar. El otro día pensaba en eso, porque hay mucha gente que empezó que he escuchado mucho de la intolerancia a la lavandina. Por supuesto que es un producto bastante, el hipoclorito de sodio, por supuesto, tiene cierto, no está bueno para la piel, pero no a grandes escalas en donde la gente se destruye las manos. Entonces, ahí hay historias que hay que escuchar. Sí, Gaby, si querés, sacar habilitar tu micrófono. Sí. El micrófono deshabilita, a ver. Lo veo. Ahí está, ya te lo habilité. ¿Cómo estás, Adriana? Una Bien. preguntita. Vos hablabas de esto de la alergia que se activa cuando uno vive o transita la misma emoción, entonces el alérgeno se activa, ¿no? Cuando viene de mamá, por ejemplo, mi sobrino, o un sobrino, ¿no? Sí. ¿Cuándo se activa la emoción del nene que fue lo que vivió la mamá? No sé si por ahí me puedo expresar. A ver, se activa el inconsciente, activa y pone todo todo nuevo, porque lo que viene, él lee, el inconsciente lee que es peligroso, ¿sí? Entonces, como te tiene que proteger, te tiene que alejar de ese elemento. Entonces va a provocarte síntomas físicos en donde vos te alejes, ¿sí? Claro. Tomas distancia. Cuando es ¿qué alergia tiene tu sobrino? Bueno, en realidad los gatos. Sí. Al polvo. Y al principio fue alergia a la piel, pero bueno, eso yo lo relaciono porque cuando mi hermana estaba embarazada, falleció mi mamá. Sí. Y ahí está lo que vos decías, un tema de separación. Sí, ¿no? el de la piel. Estaba embarazada de tu sobrino cuando falleció tu mamá. Sí. Bien. Y cuando nació tuvo muchos problemas de la piel, tuvo que usar un jabón especial, un champú especial, todo eso. Eso es la emoción de tu hermana, exacto. Sí. Ante la separación por el fallecimiento de tu mamá, perfecto. Y después, ¿qué tuvo? Alergia gatos. A los gatos. ¿Y cuándo empezó la alergia a los gatos? ¿Le voy a ser sincera? Sí. No me acuerdo. Ah, ¿pero qué edad tiene ahora? Tiene 12 años. Pero hace bastante. Entonces, cuando uno nos adelantamos un poquito, la alergia a los gatos, a los pelos de los animales. No, cuando es la alergia a los gatos, a los pelos de animales, tenemos que buscar dos cosas, dos historias. O bien hubo una historia muy de gran impacto emocional o estresante, en donde dentro de esa historia hay un gato, o tenés que buscar el simbolismo del gato. ¿Qué simboliza el gato en nuestra cultura?
Porque se trabaja mucho el inconsciente, trabaja a través de símbolos. Para él, para el inconsciente, real e imaginario, simbólico, es lo mismo. Entonces, no solamente buscas la historia donde pueda haber un gato, sino que también buscas qué simboliza el gato. El gato tiene muchísimos símbolos según la cultura. Si esto fue menor a los 4 años que apareció la alergia al pelo de gato, tenés que ver, eso es de tu hermana, de la mamá. Sí. Si apareció después, no sé, a los 8, a los 9, tenés que indagar esas dos situaciones. Y buscar simbólicamente el gato. Uno de los símbolos del gato es la independencia. El gato es independiente, hace su vida. Claro, el simbolismo del gato, como el del perro, es la fidelidad. Hay un libro muy bueno que nosotros en la formación, yo lo entrego, pero después si querés te lo paso, el de los símbolos, ¿sí? Vos tenés que indagar el símbolo. Eso lo decía Jung, ¿no es cierto? Que nosotros por medio, el símbolo tiene una energía tan potente que también es un medio para sanar. Sí. Entonces, también, bueno, está en Jung el libro del símbolo y el hombre. Ahí podés indagar, o si no, decime, después te envío el libro de símbolos. Ok. Y bueno, y trabajar también, es decir, que puede ir descubriendo o historias o el simbolismo. Es muy interesante eso. Yo tuve una consultante que vino a trabajar sobre su gato, su perro, y después descubrió historias de, como el perro simbólicamente es la fidelidad, y después descubrió transgeneracional muchas historias de infidelidades y de varios ancestros con varias familias, esas familias, viste, que vos descubrís que tenés tu familia formal y después la otra familia paralela, bueno, y ella no vino por un problema de pareja, nada que ver, estaba súper bien con su pareja. Vino por la relación con el perro, que era demasiado unido y no le gustaba. No le parecía que estaba bueno, que era saludable. Entonces, pero se trabajó con lo simbólico, que era qué significaba el perro, y ahí fue ella y pudo descubrir sus historias, las historias que estaban relacionadas con eso. Es muy interesante eso. Bien, ¿hay alguien más que me quiera hacer otra pregunta? Bien. Entonces, como que esta alergia es el aviso de un recuerdo desagradable. Eso es importantísimo. Y como recién con la pregunta de Gabriela, cuando hay alergias en los niños, busquemos en la mamá, y busquemos también acá hay varios que son ya consultores, o ya están en la formación, o si no en la formación, el proyecto sentido de ese niño. ¿Qué es el proyecto sentido para quien no ha transitado la decodificación? El proyecto sentido es el proyecto inconsciente de nuestros padres. Es decir, el proyecto sentido nos habla que ningún hijo fue no deseado. Todo hijo fue deseado, inconscientemente. Pero ese hijo viene como con una tarea, con un proyecto. Y quizás, bueno, habría que ir ahí, en búsqueda de poder reconocer. Hay muchos proyectos sentidos. No sé, lo más conocidos que ustedes pueden darse cuenta de qué se tratan, el proyecto sentido del niño
hijo bastón de la niñez, del hijo pilar de familia, del hijo basura, bueno, hay un montón, ¿no es cierto?, que por lo que ya solamente con los títulos uno se puede dar cuenta que el bastón de la vejez es el que se va a hacer cargo de los padres, que los va a acompañar, que va a estar pendiente de ellos y no va a poder desarrollar su vida plena. El proyecto de niño basura es aquel que toda la familia le descarga todo lo malo, todo lo que les pasa, se lo descargan a él y él lo toma. Entonces, y así hay muchísimos proyectos sentidos. Entonces, cuando hay niños, ahí, vamos a Proyecto Sentido, vamos a la vida intrauterina, ¿qué le estaba pasando a mamá? Cuando hay alergias transgeneracionales, por ejemplo, la más común es la alergia al metal, a los metales, como dije anteriormente, que no puedo usar nada, eso tiene que ver con nuestra historia familiar. Ahí vamos a encontrar historias de guerras, de muertes por armas blancas. Vamos a ver historias de asesinatos, de accidentes, pero siempre con algún arma blanca, con un cuchillo, con una daga, con una espada, ¿sí? Con un arma de fuego, con un arma de fuego también. Pero generalmente las que van a encontrar en las historias de los ancestros va a haber arma blanca, cuchillo, espada, daga, esas historias, guerras. Esas guerras en donde... Entonces, es muy, muy interesante el poder lograr encontrar esas historias. Bien. Vamos a ver algunas, si les interesa, algunas alergias más conocidas y ver qué está pasando con estas. Adri, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, sí, decime. Me queda la duda respecto de determinar la edad de cuando se separa el chico del síntoma de lo que es la mamá y lo que es él. ¿Por qué criterio nos manejamos si es de 4 a 8 años? Porque eso según las líneas de las escuelas. Hay líneas, la mayoría, ¿sí? La mayoría, y hablan, y Max Fletcher, que es el que desarrolló todo Proyecto Sentido, habla hasta los 3-4 años. Hasta los 3-4 años, todo lo que sucede hasta los 3-4 años, antes de los 3-4 años, es todo de mamá, o de Proyecto Sentido, o de la vida intrauterina. A partir de ahí, mayor a 4 años, tiene que ver con él. Hay otras escuelas, otras líneas que no, que eso lo han alargado hasta los 7 años, unas hablan hasta los 14. Yo la verdad no estoy tan de acuerdo en eso. Más allá que recién un niño puede descodificar a partir de los 14 años, yo la verdad que no, y por la experiencia que tengo de atender y todo, no estoy tan de acuerdo con los 14. Yo estoy de acuerdo que es hasta los 4 años. Como mucho, 6 años, pero ya a los 4 años, sí, yo estoy más de acuerdo en lo que habla Max Fletcher sobre eso. Porque por yo eso las terapias que estudié a los 8, que no podés hacer nada hasta los 8, que lo trabajas a través de la mamá. ¿En dónde, perdón, en qué terapia? Y por las que yo estudié, sí, te aconsejan que si vos tenés que tratar con un chico, con un niño, no podés trabajar sobre él antes de los 8 años. Sí. Porque son cosas que arrastran de la mamá, entonces vos eso lo trabajás con la mamá. Perfecto. Para que está en el niño, ¿no? Sí, sí, desde la decodificación no se trata hasta los 14 años a los chicos. Sí, se decodifica con un tercero, que puede ser la mamá, el papá, los abuelos, pero yo he decodificado con terceros niños y es muy bueno. Pero lo que se decodifica en niños con terceros es el árbol genealógico. Se sana lo ancestral, el árbol genealógico. Es muy interesante, muy interesante, muy bueno.
a veces cuando uno trabaja la vida intrauterina, en la misma descodificación de esta vida dentro del útero, a veces podemos trabajar con la madre, con el niño, pero es qué le estaba pasando a ella, ¿no es cierto? También, qué le estaba pasando a ella con este hijo que estaba creciendo en su útero, y también a veces vamos a la descodificación de qué le estaba pasando a ella cuando estaba en el útero de su mamá. Entonces, se puede hacer eso también. Sí, sí. Bueno, gracias. No, por favor. Bien. Este es un caso famoso de Salomon Selam, porque era muy complicado, porque uno a veces cree que todo es como muy lineal, ¿no es cierto? Voy atrás de la historia, la encuentro rápido, bueno, y esta era una persona que estuvo muchos años con mucha rinitis crónica, y era alérgica a los patos. Sí. Alérgica en el sentido de no poder consumir la carne de pato. Y esa rinitis era continua. Y él cuenta la historia de que fue muy dificultoso para él poder encontrar y ayudar a sanar a esta mujer, porque más allá de trabajar en su vida contemporánea, de trabajar en el útero, no encontraba que se mejore, para nada. Entonces, y bien no encontraban a qué era alérgica más que nada. Es decir, cuál era el alérgeno de eso, porque esa rinitis no paraba más. Sí tenía esto que era leve, lo de los patos, de no poder consumir patos, ¿no es cierto? Entonces como que él estaba muy confuso. Él habla en el libro de las alergias que le sacó como mucho tiempo de no poder entender qué pasaba. Y como siempre, cuando uno se desencadena cualquier síntoma, especialmente las alergias, le pregunta, bueno, a ver, ¿dónde estabas? ¿Qué sucedía a tu alrededor? ¿Cómo era? ¿En qué lugar estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Bueno, un montón de preguntas para que uno empiece a indagar y conectarse con el cuerpo, con el sentir, con la emoción, bueno, con lo que todos ya hemos charlado. Y ella contaba que se le desencadenó esta alergia cuando estaba bailando en una fiesta, y había una música de patos, es decir, la música era como se llamaba Dancemos los Patos, ¿no es cierto? Entonces, ahí él lo desconcertó más eso, es decir, no, dancendo los patos, bailando en una fiesta, y a partir de ahí comenzó con la rinitis, con la alergia, que no podía consumir pato. Estar bailando no es nada traumático, ella dijo que le había pasado bien, bueno, todo eso, y empezaron a trabajar, y no encontraban el momento. Hasta que después de muchos encuentros, van a un momento de ella que estaba por eso es esta foto, describía así el momento en donde estaba sentada en el banco, del banco frente a un lago, donde estaba charlando con el que era su pareja, y estaban súper enamorados, haciendo proyectos, había un sol hermoso, estaban estos árboles que caían, era como una descripción de algo fabuloso, y en el momento estaban como con proyectos, ella le estaba proponiendo proyectos, y él le dice, mira, no puedo seguir esta relación porque no te amo más. Y en ese momento en donde ella se le
como que no entendía nada, que aparece lo que se habla en decodificación, es el shock biológico, que es decir, ¿qué pasa? Es algo inesperado, dramático y todo. Pasaba por el lago varios patos, en donde ellos con su sonido característico, y justo que enlazó, es decir, el shock, esta situación tan traumática de ella, su emoción, lo que sintió, y el sonido de los patos que iban por el lago, eso fue lo que unió todo, y eso el inconsciente lo grabó y lo guardó. Y fue muy sorprendente, él habla mucho esto, porque no fue fácil para él descubrir, porque en el momento sería la fase ruidosa, donde se desencadena todo, era algo que no era ninguna situación intensamente, de gran intensidad emocional, pero al escuchar esa música, la danza de los patos, es como se fue el inconsciente a ese lugar, hizo danger, danger, peligro, y ahí comenzó su alergia. Entonces, a veces, por eso es lindo el trabajo de las alergias, porque es medio trabajo detective, ¿no es cierto? Porque uno tiene que ser ir en detalle y no subestimar de que solamente las cuestiones dramáticas pueden desencadenar. A veces, y es muy común en las alergias, me siento bárbaro y de repente me fui a comer, estaba comiendo, me estaba divirtiendo, comiendo mariscos, y al otro día me broté. Entonces, vamos a ir más allá de ese lugar, de ese momento que estaba disfrutando de los mariscos, vamos a ir a ese momento tan intenso emocionalmente, que grabó seguramente con algo de los mariscos. La textura, el color, el sabor, hay que ir a ese descubrimiento. Otra alergia muy común, que es la alergia al polen, ¿sí? Sí, ¿me quieren preguntar algo? Porque escucho muy bajito. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Bien. Esto tan común en la gente que es alérgica, el polen, estos árboles que en primavera empiezan a despedir empiezan a despedir su polen, el polvito ese que le hace tan mal a muchas gentes. Y el polen está relacionado con temas que tienen que ver con las relaciones con un otro. También habla de sexualidad, pero no siempre tiene que ver con lo sexual, sino es más temas relacionados con el otro. Y para estas sanaciones es relativamente sencilla, porque como esto sucede todas las primaveras, es decir, todos los años, pasa algo, es decir, empieza a despedir el polvito, el polen lo empieza a despedir en cada primavera, entonces tenemos que irnos hacia atrás un año, porque la fase muda seguramente comenzó hace un año atrás, porque como esto es de repetición anual, vamos a ir atrás, que seguramente ahí vamos a encontrar ese momento. No hace falta ir muy atrás, años. Ir a la otra primavera, ahí vamos a encontrarlo. No les voy a contar, yo tenía contarles un caso de cada alergia, pero se va a hacer muy largo, vamos a ir viéndolas. Sí, decime, Gabriela. Te desactivo, espera. Sí. Perdona,
Dale. Porque recién me quedé, vos en un momento hablaste que la alergia tenía 2 momentos. Una es la Sí, fase muda, y el sí. otro, o yo me La perdí. ruidosa es cuando se reacciona todo y aparece la reacción alérgica. Es cuando se activa, el inconsciente activa todo y te aleja de la situación. Y otra preguntita con respecto al ejemplo anterior, que bueno, el tema de los patos. ¿Por qué la rinitis? Porque bueno, en un momento cuando hablaba de las alergias, decían, bueno, puede afectar a los ojos, algo que no puedo ver, o no quiero escuchar más, o sea, el órgano por ahí se afecta a lo que sintió en ese momento la persona. Sí. En este caso, ¿por qué la rinitis? Algo me huele mal. Puedo oler algo. Como Ok. que o huelo mal o puedo oler algo. La rinitis también tiene que ver mucho con las como que la rinitis es, hay algo acá que no me gusta, ¿qué va a pasar? Ok. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. No, por favor, todo lo que ustedes no se queden con duda. Un poco, vamos a seguir, les voy a ir contando la simbología o el tema de cada una, y bueno, y si tenemos tiempo, les doy algunos casos, pero si no, para que no se... Adriana, Sí, ¿los herpes son tomados como alergia también? ¿Herpes bucales, por ejemplo? los herpes, no, vos sabés que en los herpes, la bibliografía que tengo, no sé quién me habla, la bibliografía que... no aparece los herpes, sí las aftas. Las actas sí, pero los herpes no, te lo averiguo. Dale. Después te contesto, pero de la bibliografía que yo he leído de varios autores, yo por lo menos leí de 4 o 5 autores esto, y de la experiencia no nombran los herpes, pero déjame, lo consulto. Sí, las aftas y todo eso sí. Pero las aftas son adentro. Internas, Los herpes se hacen en la boca son afuera y son externas. bueno. Las aftas, se te cortó, no te escuché. Las aftas son internas, los herpes es externo y pueden estar en todo el cuerpo, no solamente en la boca. Pero no puede ser la piel también. ¿Eh? Puede ser la piel también, por la piel. Claro, también por la piel, pero hay herpes en todo el cuerpo y en todo el cuerpo donde está la piel, sí, sí. Ok. Sí, sí. Pero déjame que lo investigo en otro lugar y te digo. Pero por ahora yo no se toma como alergia, es otro síntoma, diferente a la alergia. Aunque, Adri, sí, yo tengo herpes zóster y está en la sangre el herpes, no en la piel. Sale a la piel, pero está en la sangre. Uno es portador del herpes. sí, para todo, eso, dicen que una vez que tenés herpes sos portador Claro, toda la vida de sos eso, portador de herpes que y está no te sale solo en la boca. sí, A mí me sale en otras partes del cuerpo, pero la boca es sí, como lo más visual, por eso, pero te sale en la espalda, te salen los en los genitales, o sea, genitales, sí, en sí, las sí. mamas, por eso está en la sangre. Perfecto, gracias. Igual los investigo y se los contesto. Quien le interesa, yo no como alergia no lo tengo, por eso. Pero bueno. Ok, gracias. A ver. Adri, ¿y las Sí. aftas? Ya que tocaste el tema. Sí, estaba, espera que estaba, sí. Los herpes no se toma, porque estaba investigando en otro lugar, no se toma como una alergia, ¿sí? No es tomado como alergia, sino con un síntoma que tiene que ver con la separación también. Con estas separaciones, es una infección que afecta a la piel y las mucosas. Por eso hay tanto,
y también otros hablan de sangre. Bien, perdón, ¿qué me estabas diciendo? Las astas. Las Ya que astas. tocaste el tema. Las aftas tienen haber relacionado a veces con las alergias alimenticias. Ujú. La intolerancia a algunos alimentos pueden traer, es decir, nosotros siempre vamos a ver qué pasa. Generalmente no todo va al mismo, a ver, si yo tengo, por decir, alergia a la leche, no todo el mundo que tiene alergia a la leche va a producir, por ejemplo, aftas, o va a producir diarrea, sino que cada individuo tiene, como dijimos, todos la misma situación, cada uno la procesa de diferente manera. Y tiene que ver con sus creencias, con sus historias, con su historia de vida, tiene que ver con sus emociones, sus sentimientos. Entonces nosotros tenemos que ir en búsqueda de las aftas, y tenemos que ir en búsqueda de qué situación fue estresante o fue dolorosa para esa persona. ¿Sí? No todo el mundo que tiene astas es es decir, las astas igual, no sé, a leche, alérgico a la leche, sino que según vamos a ir, vamos del síntoma en búsqueda de la historia. Entonces, vamos a ver qué le pasaba, viene con el síntoma de astas, y entonces vamos a encontrar esa situación que luego quedó ahí guardada, y ante un evento se disparan las astas, ¿sí? Tiene las astas como para alejarlo de ese elemento, que puede ser la leche, puede ser algún alimento, o puede ser el sol, no sé, digo cualquier cosa, ¿eh? O puede ser un medicamento. ¿Sí? Bueno, nos quedamos con la leche. La leche, simbólicamente, está relacionado la leche con conflictos con la mamá, ¿sí? De nuevo lo mismo, cuando el bebé es alérgico a la leche, desde que nació, desde muy pequeñito, tenemos que revisar la historia de la mamá con su propia madre. También puede ser que sea la leche, cualquier tipo de leche, hasta la leche de soja puede ser alérgico. Es decir, porque lo que acá importante es la simbología de la leche, de nutrir, de alimentar, del contacto con la mamá, es el momento del contacto con la mamá. A veces, por múltiples cuestiones, hay un destete muy rápido del bebé, hay un destete rápido y el bebé lo sintió como algo, el bebé o el nenito, el pequeñito lo sintió como inesperado, puede producir este momento de que se reactiva luego con el tiempo. Pero cuando es alergia pequeños, vamos a ver a la mamá qué le pasó a su mamá, con su propia madre. Ahí tenemos que ir a ver esas historias. Lo mismo con el agua. El agua también representa a la madre, porque nosotros estamos dentro del útero, estamos es decir, estamos dentro del útero y nos rodea el líquido amniótico. Nosotros estamos en un medio acuoso. Entonces también, cuando hay agua, vamos a ir a historias que tienen que ver con la mamá. Lo mismo pasa en las alergias al sol y en el gluten. Ahí hay historias de papá, es decir, en el sol, ustedes saben que el arquetipo universal del padre es el sol, y eso se ve desde los pueblos originarios, que eso lo charlamos la otra vez, desde los pueblos originarios,
que ellos invocaban, agradecían, saludaban al sol, que es el gran padre. Entonces, cuando uno tiene cierta alergia o intolerancia al sol, que se pone colorado, que se brota, algo, también ahí hay historias con papá. En el gluten, y esto, a mí toda la parte de personas que tienen problemas con los celíacos, a mí es un tema que yo me especialicé porque me gusta mucho. Cuando hay intolerancia al gluten, este es un gran arquetipo de un papá, ¿no es cierto? También es el arquetipo del padre, el pan. Pero acá hay un papá autoritario, hay un papá que tenemos que sumirnos, que tenemos que, no tenemos opción, es decir, no somos escuchados, sino que tenemos que obedecer a ese padre. Hay autoritarismo en este padre. Sí, ¿alguien está hablando? Porque no. Y si no, también otra función de este papá es que familiarmente hay un clima muy tenso, un mal ambiente, pero debido al papá, ¿no es cierto? Debido a algunos actos del padre, pero el gluten nos cuenta esas historias. Estas alergias al gluten nos cuentan estas historias de papá autoritarios o un ambiente familiar muy tenso, que no hay disfrute, que siempre estamos como en alerta de que algo puede pasar. Puede ser papá y a veces puede ser una mamá que ejerza la función de papá, no tiene, sino es esta función de padre. También la celiaquía nos cuenta historias transgeneracionales, nos cuenta historias, ustedes saben que las 4 semillas que tienen intolerancia a los celíacos, que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, no son de América, sino que vienen de Europa, y que para llegar a América han tenido que emigrar y pasar por muchísimos países, porque vienen de Europa del Este. Entonces, también transgeneracionalmente hay como historias de migración, de tener que dejar sus tierras, de sentirse obligados nuevamente, estamos ahí el autoritarismo, sentirse obligados a dejar su tierra. La celiaquía, yo tengo pacientes que han sanado celiaquía y algunos que están ahí en camino a la sanación, y la celiaquía es muy interesante, todas estas historias que va contando. La celiaquía cuenta historias también de, a veces cuando las personas van en búsqueda de esas historias que quedaron grabadas en el inconsciente, también está este ambiente familiar no tan denso, no tan bueno, en donde generalmente las cosas ocurrían y mientras comían, y si uno les preguntaban, van esos momentos y les preguntan qué estaban comiendo, y generalmente iba a ser pastas, o estaban desayunando con pan y dulce, es decir, siempre está en el medio de la vida familiar las harinas, el pan, las pastas. Entonces, por eso es tan interesante ir a esos momentos y conectarse con esa situación y poder que el consultante esté ahí, esté sentado en la mesa y vea qué es lo que está comiendo y qué sucedió mientras estaba comiendo
el pan, estaba untando la tostada, o estaba comiendo los fideos con tuco, qué sucedía, qué cosas se hablaban, qué sucedía en la mesa, cómo se sentía en la mesa, qué le pasaba a su cuerpo con todos esos momentos. Entonces eso es muy interesante. La celiaquía lleva un tiempo sanarla, descodificarla, porque ahí sí en ella tenemos que ir más allá de la vida contemporánea, ir a la vida intrauterina y también ir al transgeneracional. Pero bueno, se logra, es maravilloso, maravilloso. Y ahí tenemos como, tenemos muchísimo, por eso es importante esto que que hablamos, esto de poder ampliar nuestra mente, poder ver grises y no blanco y negro, y no, por eso yo a veces en las formaciones siempre digo, no vivamos pendientes del diccionario, es que si el diccionario tal síntoma me cuenta esto, no, eso es la base, pero uno tiene que abrirse y empezar a preguntar y conectar, y tiene que lograr que este consultante, esta persona que está transitando este momento de su vida, se conecte y hable desde la emoción, y no desde la razón. Eso es importantísimo, porque si no, como son situaciones generalmente dolorosas, nosotros nos vamos a conectar con lo intelectual, ¿sí? De vuelta, vamos a justificar y vamos a porque quizás en algún momento digo, sí, mi papá era exigente, sí, pero buen padre. Bueno, ahí cuando empiezan con la intelectualización, ahí hay que poner límites, no, hay que conectarse con el cuerpo, conectarse con la emoción, qué pasaba, qué sentías cuando este papá no permitía, o cuando papá decía algo y vos tenías que callar y seguir comiendo la tostada, porque a él no se lo podía contradecir. Bueno, desde ese lugar. Es un trabajo fascinante, es maravilloso. A veces en otras alergias, con respecto a las flores especialmente, no tenemos también acá expandir nuestra mente. No solamente tenemos que investigar o ir a esos momentos y ver si estaba esta flor presente, ¿no es cierto? Como dijimos en los animales, sino que tenemos que también, es decir, ir a ver si hay historias en donde estaba, como al principio contamos, del banco que estaban los chicos, y él tan enamorado, y de repente ella le dijo que se iba con Felipe, y ahí podía haber rosas y jazmines. No solamente enfocarnos en el momento, sino también a veces tiene que ver la simbología de la flor, y una cosa que se ve mucho es el nombre, es decir, porque muchas flores, muchas personas tienen nombre de flores, ¿sí? Rosa, jazmín. Entonces, importante no solo descubrir si en ese momento de ese shock que vivió la persona, ese shock biológico, ¿no es cierto?, como decía Hammer, estaba presente el aroma de una rosa, o estaba sosteniendo una rosa, o le habían regalado un ramo de rosas, o alguien se llamaba Rosa. O la persona que si hay alguien, una chica muy enamorada, y la persona se va y la deja, hay que ver si por quien la deja no se llama Rosa o se muda a Rosario, ¿sí? Entonces, también es eso, no la flor,
sino a veces está muy relacionado con el nombre de una persona, o en el caso de la rosa, también con el nombre de un lugar que comienza justo con esa palabra. Bien. Vamos ya casi finalizando, y esto lo charlamos justo con una pregunta de Gabriela, bueno, tiene que ver con los animales, y generalmente es muy, muy típico la alergia al pelo del gato o al perro, a veces al del caballo, pero lo que más es al perro y al gato. Como siempre, y lo dijimos hace un momento, no solamente ir a esa situación en donde generalmente puede haber un gato presente, ¿sí?, en estas historias, sino el simbolismo de ese animal. Y bueno, ya el último, ya lo habíamos charlado, que era el de los metales, que este sí es transgeneracional. Igual, como siempre yo digo en todos los cursos, uno tiene que ser como, en esto es ir limpiando, lo que decimos en la jerga de la deco, el paño, es decir, vamos a ir primero a la vida contemporánea, a ver si ahí hubo episodios, después vamos a la vida intrauterina, o vamos al transgeneracional. Ahí los vamos a ubicar. Lo vamos a encontrar. Tengo una colega que ella no podía usar nada que fuese ni de acero quirúrgico, nada que fuese metálico, ni oro ni plata, nada, porque enseguida se brotaba y hacía todas ronchas que la verdad que le picaban, eran muy, muy molestas, entonces no disfrutaba, es decir, se ponía mal porque no podía tener nada metálico. Y bueno, y sanando el árbol, un bisabuelo fue asesinado por una arma de fuego, es decir, un cuchillo, unas puñaladas. Entonces ahí ella pudo descubrir esa historia, que no la sabía, en el árbol eso no estaba. Vieron que los árboles genealógicos tienen muchas historias y también tienen muchos secretos, y bueno, era algo que ella no tenía conocimiento, pero sanando el árbol, lo que nosotros decimos en la Escuela de Descodificación Integrativa, caminando el árbol, descubrió ese asesinato, que su bisabuelo había sido asesinado, puñaladas. Entonces de ahí pudo soltar, liberar, sanar eso, y al poco tiempo empezó a usar. Así que es maravilloso. Y lo maravilloso de las alergias es que uno puede ayudarlo, acompañar a la persona a ir a ese lugar y liberar y sanar. Bueno, ¿tienen algunas preguntas? Ya finalizamos, ¿quieren? Ya hace 2 horas. ¿Alguien tiene algo, alguna alergia o algo que quiera? Bien. Bueno. Adri. Sí. Yo te hablaba y tenía el micrófono silenciado. Cuando vos comentabas esto de la alergia del polen, es como la que se dice, viste que hay unas que se dicen, por ejemplo, mi hermano, uno de mis hermanos que dice al cambio de clima. Eso es por el cambio de clima, generalmente hay historias, es decir, una historia clásica de estas alergias al polen es cuando hay esto de, por ejemplo, de lo que recuerdo es una chica que no se sentía amada, ¿sí?, por el padre, porque hacía mucha diferencia entre hermanas, y ellos tenían su cumpleaños, la fecha de nacimiento, se llevaban pocos días, pero los festejaban todos los 2 cumpleaños en el de la hermana, y tenían como diferencias de, no sé, la hermana
una muñeca que se usaba, que estaba de moda, y a ella un libro, ¿sí? Y más allá de... Y ella generalmente un momento que ya no soportó más, pero no se animaba a decirle al padre de esa diferencia, o de preguntarle por qué no me amás, por qué no haces esa diferencia, se iba y lloraba abrazada a un árbol, y ese árbol era un plátano. Entonces, desde ese momento, cuando ella, es decir, ante tanto dolor y la impotencia de no poder hablarlo, de no poder expresarlo, conectó toda esa emoción con la parte, con el polen que quizás le cayó en el cuerpo o en la nariz, y después en cada cambio de estación agarraba rinitis. Generalmente va al órgano que uno sabe que va a poder gestionar esa emoción. La gestiona de esa manera, largando, es decir, con la rinitis. Hace lo mejor que puede el inconsciente, aunque yo no estoy de acuerdo, aunque en mi vida no me gusta esa resolución, pero es lo mejor que pudo hacer. Generalmente va a los órganos en donde sabe que nosotros, que se gestione ese dolor, esa emoción. ¿Desde cuándo es alérgico? Vos decís cada cambio de estación. Y generalmente ves ahora que empieza a caer las hojas también. Y cuando es la época del polen también. ¿Pero cuántos años hace? Y hace bastante, mucho. Yo tengo uso de razón, mucho. Tenés que preguntarle cuándo comenzó e ir por lo menos un año atrás y ver qué pasó. Pero Bueno. importante es cuándo comenzó. Seguramente habrá comenzado en un cambio de estación, en primavera. Hay que ver dónde él agarra todo. O viste que te lloran los ojos, o tenés rinitis, o perdés... Se resfría enseguida. ¿Cómo? Se resfría. Por eso, entonces, tenés que, primero, tienen que ir, ver cuándo comenzó, cuándo se desencadenó eso, porque ahí se desencadena el síntoma. Y de ahí, ir enseguida, un año atrás, porque quizás ahí comenzó. Si no, seguir, pero es fácil, es más sencilla de poder ir descubriendo esa historia, qué historia hay ahí. Pero siempre hay historias de dolor, de mucha intensidad, de mucha profundidad emocional en las alergias. Gracias, Adri. Nada, sí. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? Bueno, entonces vamos finalizando y solamente es agradecerles a todas las que estuvieron, que bueno, se tomaron 2 horitas, yo pensé que iba a ser más corto, pero 2 horitas, y bueno, nos vemos prontito, nos vemos muy, muy pronto, ¿sí? Gracias, Cualquier duda, Gracias. cualquier duda que tengan, no hacen más que llamarme. Chao, gracias. Chao, un placer, gracias a todas. Placer para todas. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao.